Nadie nace monstruo. Pero hay épocas, hay tierras, donde para sobrevivir es necesario convertirse en uno. Imagina un niño rodeado de castillos sombríos, juramentos rotos y cadáveres colgados como advertencia. Un niño que aprende desde temprano que el poder se conserva con sangre, y que la misericordia es un lujo que se paga con traición. Ese niño se llamaba Vlad. Hijo de un príncipe con un nombre temido, el dragón, criado entre guerras de poder, religiones enfrentadas y la eterna lucha entre Occidente y Oriente. Lo que hoy llamaríamos frontera, antes era una zona de muerte. ¿Pero quién fue realmente Vlad el Empalador? ¿Un psicópata con corona o un gobernante despiadado en un mundo aún más cruel? Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de tortura, horror y leyenda. Fue inspiración para la criatura más famosa del terror, Drácula. Pero su historia, la verdadera, es mucho más humana, más contradictoria y más incómoda. Este no es un cuento de vampiros. Es la historia de un hombre que desafió imperios, que castigó la traición con hierro y que convirtió su reino en una pesadilla, para que no fuera devorado por otras. Prepárate para conocer a Vlad III, el príncipe de Valaquia. Prepárate para mirar de frente a quien algunos llaman monstruo, y otros, héroe. Todo comienza en el corazón de Europa del Este, en una tierra montañosa y dividida llamada Valaquia. Un lugar de castillos de piedra, caminos de barro y bosques tan densos que el sol apenas toca el suelo. Allí, en el invierno de 1431, nace un niño llamado Vlad, hijo de Vlad Dracul, un noble guerrero que portaba el símbolo del dragón. Dracul. Ese apellido no era casual. Su padre formaba parte de la Orden del Dragón, una hermandad de caballeros creada para defender el cristianismo frente al avance otomano. Para algunos, un protector. Para otros, un oportunista. Y para Vlad hijo, una figura distante, mitad padre, mitad espectro. Vlad nació en un mundo donde el poder no se heredaba, se arrebataba. Y donde cada pacto con el enemigo era solo un respiro antes de la siguiente traición. Su cuna fue una corte llena de intrigas, traidores y alianzas fugaces. En las calles de Trgovite, el pueblo vivía con miedo constante, miedo al hambre, a la guerra, al próximo príncipe. Porque en Valaquia, los gobernantes no duraban. Morían por la espada, por el veneno o por la traición. Su madre, una figura apenas mencionada por los cronistas, fue probablemente de origen humilde o menor nobleza. Apenas queda rastro de su voz en los registros. Pero fue ella quien crió al niño Vlad en sus primeros años, quien quizás le enseñó a leer el miedo en los ojos de los demás antes de que supiera leer palabras. Desde pequeño, Vlad comprendió algo que marcaría toda su vida, que la compasión se ve como debilidad, y que la debilidad se paga con sangre. Pero lo más decisivo no estaba en su hogar, sino en lo que ocurría alrededor. El Imperio Otomano se extendía como una sombra imparable. Bizancio se desmoronaba, los reinos cristianos peleaban entre sí más que contra el enemigo común, y la presión sobre los Balcanes era asfixiante. Valaquia era una frontera, un peón entre gigantes. En ese tablero, Vlad Dracul jugaba un peligroso juego diplomático. Aliado con Hungría, pero también tributario de los otomanos. Su lealtad cambiaba según soplara el viento, y esa ambigüedad sellaría el destino de sus hijos. Porque cuando los otomanos exigieron una garantía de lealtad, Dracul cedió. Y ofreció a sus dos hijos, Vlad y Radu, como rehenes. Así, a los 11 años, Vlad fue arrancado de su tierra y enviado a una prisión disfrazada de palacio. El niño que sería recordado como el Empalador no nació con una lanza en la mano. Fue la política, la traición y la humillación lo que comenzó a forjar el monstruo. Imagina tener 11 años y ser enviado como rehén a la corte de un imperio enemigo. No como invitado, no como aprendiz, sino como prenda. Una garantía de que tu padre no traicionará al sultán. Ese fue el destino de Vlad y su hermano menor Radu, entregados a los otomanos como parte de un acuerdo frágil que pretendía comprar paz. La fortaleza de Egrigoz, donde permanecieron durante años, no era una prisión en el sentido físico. Era peor. Allí no había barrotes visibles, pero sí cadenas invisibles, humillación, vigilancia constante y el peso de saberse desechable. Vlad vivía con el miedo constante de que, si su padre desobedecía al sultán,
su cabeza podría ser la primera en rodar. Y sin embargo, fue allí donde comenzó su verdadera formación. Aprendió el idioma turco, la etiqueta de la corte otomana y, sobre todo, las artes de la guerra. Fue testigo del orden implacable con el que los otomanos organizaban su imperio, de su disciplina militar, de su eficiencia brutal. Pero también aprendió a odiar, a cultivar en silencio un resentimiento profundo hacia los que lo mantenían cautivo, y hacia el padre que lo había entregado. Mientras Vlad se endurecía en Anatolia, Radu tomó otro camino. El hermano menor, más carismático y adaptable, pronto fue favorecido por los otomanos. Llegó incluso a ganarse la estima del propio Mehmed II, el joven que más tarde conquistaría Constantinopla. Para Vlad, esto fue una traición silenciosa. Ver a su hermano integrarse, ceder, sonreír entre los enemigos, mientras él conservaba su orgullo como una daga bajo la lengua. Cuando años después la noticia llegó a sus oídos, Vlad apenas reaccionó. Su padre, Vlad Dracul, había sido asesinado. Y su hermano mayor también. La nobleza local, manipulada por intereses extranjeros, había terminado con la familia reinante. Vlad estaba solo. Sin reino. Sin aliados. Sin familia. Y, sin embargo, no estaba vencido. Porque en esa corte extranjera, entre enemigos, Vlad había aprendido una lección esencial. Para sobrevivir en un mundo podrido, no basta con tener poder. Hay que inspirar miedo. Poco después, fue liberado. Pero no por compasión. Los otomanos lo habían entrenado, moldeado, y ahora querían usarlo como instrumento. Lo enviaron de vuelta a Valaquia, con la esperanza de que gobernara como un vasallo leal. Pero lo que regresó no fue un vasallo. Fue un lobo. Vlad volvió a su tierra con una mezcla explosiva, resentimiento, ambición y una inteligencia afilada por años de humillación. Lo que haría a continuación cambiaría su historia, y la del mundo. ¿Te parece que Vlad fue un rehén, o un aprendiz del horror? Cuéntame abajo y no olvides suscribirte si quieres más historias como esta. Cuando Vlad regresó a Valaquia en 1448, el trono estaba manchado con la sangre de su linaje. Su padre había sido asesinado por los boyardos, los nobles locales que juraban lealtad al mejor postor, y su hermano mayor había corrido el mismo destino. Su familia ya no era símbolo de poder, sino de inestabilidad. El trono era una silla que se ganaba con cuchillo y se perdía con veneno. Pero Vlad no era el mismo niño que había partido. Había aprendido a moverse entre serpientes y a sobrevivir en jaulas doradas. Con apenas 17 años, se instaló en Trgovite decidido a reclamar lo que, por derecho y por sangre, era suyo. Sin embargo, el trono no se heredaba, se tomaba. Y para ello necesitaba el apoyo de un amo poderoso. En ese momento, fue el Imperio Otomano quien apostó por él. Con apoyo militar y promesas de lealtad, Vlad logró asumir el poder brevemente ese mismo año. Pero no duró. Fue derrocado por rivales apoyados por Hungría, y tuvo que huir. Años de exilio, conspiraciones, alianzas forzadas. Vlad vivió en constante movimiento, buscando el momento justo para golpear. Porque si algo había aprendido, era que el tiempo es un arma tan letal como la espada. Fue en 1456 cuando la oportunidad se presentó. Con el reino una vez más en crisis y sus enemigos divididos, Vlad regresó con fuerza. Esta vez no solo como aspirante, sino como depredador. Y recuperó el trono. Pero no fue una coronación. Fue una purga. La nobleza que había traicionado a su padre no encontró perdón. Vlad los invitó a un banquete en su honor, y los hizo marchar a pie durante kilómetros hasta un castillo en ruinas. Allí los forzó a reconstruirlo como esclavos. Los viejos cayeron muertos en el camino. Los jóvenes murieron trabajando. Este fue el inicio del reinado de Vlad III. No buscaba solo gobernar, quería limpiar su tierra con fuego, sangre y miedo. Su idea del orden era radical, brutal, pero efectiva. En una región asediada por bandidos, invasores y traidores, instauró una paz forzada. Quien robaba perdía la mano. Quien conspiraba, la cabeza. Y el pueblo, aunque temeroso, lo aceptó. Porque por primera vez en mucho tiempo, caminar por los caminos de Valaquia era seguro.
La ley se cumplía. Incluso se cuenta que colocó una copa de oro en una fuente pública, y nadie se atrevió a tocarla. Pero todo orden impuesto con terror tiene un precio. Y Vlad estaba dispuesto a pagarlo, y a hacerlo pagar. Gobernar Valaquia no era como reinar en una corte occidental de terciopelos y pergaminos. Era como sostener una serpiente por la garganta mientras otras te rodeaban los tobillos. Vlad lo sabía. Por eso, su reinado no fue una administración, fue una guerra política sin pausa. Su principal enemigo no venía de fuera, sino de dentro, los boyardos, la nobleza local que había derrocado y asesinado a su padre, la misma que traicionaba a quien no les convenía. Vlad no confiaba en ellos. Y ellos, en él, menos aún. Así que tomó decisiones radicales. Los sustituyó por hombres de orígenes humildes, campesinos y soldados fieles solo a él. Rompió las viejas estructuras de poder y las reemplazó con una jerarquía que respondía directamente a su voluntad. Fue una forma de centralizar el poder, pero también una declaración de guerra. El antiguo orden ya no mandaba. Mandaba él. Pero eso no fue todo. Vlad utilizó el miedo como lenguaje. No se molestaba en enviar advertencias. Empalaba a los traidores en plazas públicas. Levantaba bosques de cuerpos ensartados a las afueras de las ciudades. No como castigo, sino como mensaje. Quien desafiaba su autoridad, no desaparecía en silencio. Se convertía en estatua de carne. La política se convirtió en un arte de sangre. Vlad no solo eliminaba enemigos. Los deshonraba. Los hacía ejemplo. Cada muerte era una carta abierta a sus rivales, una obra de propaganda viva, o muerta, según se mire. Y sin embargo, no era simple sadismo. Había método. Valaquia, por primera vez en años, funcionaba. Las rutas comerciales eran seguras. Los campesinos podían cosechar sin temor a ser saqueados. Incluso los comerciantes extranjeros, venecianos, sajones, moldavos, reconocían que, bajo el gobierno de Vlad, se podía transitar sin escolta. Siempre que no se robara, claro. Pero su brutalidad también lo aislaba. Los reinos vecinos empezaron a verlo como un problema, no como un aliado. Hungría lo miraba con recelo. Los sajones de Transilvania, aliados de antiguos boyardos exiliados, comenzaron a conspirar contra él. Y la amenaza otomana nunca desapareció. Vlad no solo tenía enemigos con coronas. Y aún así, no cedía. Su reino no era diplomático. Era un campo de batalla disfrazado de nación. La política, para él, no era pactar. Era sobrevivir. ¿Hasta qué punto puede justificarse la violencia si trae orden? Te leo en los comentarios. Y si te está gustando este viaje por la historia, suscríbete para no perderte lo que viene. Empalar no era una excentricidad. Era una declaración. Para Vlad, la muerte no debía ser solo castigo, sino escenografía. Un teatro del dolor que hablara más fuerte que cualquier ley escrita. Y lo hacía. Los cuerpos empalados no eran enterrados. Se exhibían. Se alzaban en postes afilados desde el recto hasta la boca o el ombligo, según la intención. El sufrimiento podía durar horas o días. Las víctimas se retorcían mientras los cuervos les arrancaban los ojos. La peste rodeaba el bosque de estacas. Pero nadie se atrevía a tocarlas. Era el mensaje definitivo: aquí manda Vlad. Aquí se paga todo. Los cronistas de la época, especialmente los sajones, enemigos declarados, escribieron panfletos donde hablaban de miles de cuerpos empalados, de banquetes celebrados frente a pilas de cadáveres. Algunas de estas historias pueden haber sido exageraciones propagandísticas, pero hay algo que no se discute: Vlad usó el empalamiento como política de Estado. En una ocasión, tras descubrir que una aldea había ayudado a los turcos, no envió castigo selectivo. Empaló a toda la aldea. Hombres, mujeres, ancianos. Nadie quedó vivo. En otra, capturó a criminales reincidentes y los empaló en la entrada de la ciudad. A cada viajero que llegaba, se le ofrecía esa bienvenida: aquí no se roba. Aquí no se traiciona. Y el efecto fue real.
La delincuencia desapareció. Las conspiraciones se reducían. Incluso sus enemigos externos dudaban antes de cruzar sus fronteras. ¿Qué líder sería capaz de eso? Solo uno que estuviera dispuesto a convertirse en el demonio que los otros temían ser. Pero la violencia no era gratuita. Vlad tenía un objetivo: crear una tierra gobernable en medio del caos balcánico. Para él, el terror era un lenguaje universal. Más eficaz que los tratados. Más duradero que los juramentos. Y aquí es donde aparece la paradoja que aún hoy divide a los historiadores. ¿Fue Vlad un sádico con poder absoluto, o un líder pragmático que usó los medios que su tiempo le permitía? Los otomanos avanzaban. Los nobles traicionaban. El hambre acechaba. Y Vlad empalaba. No para divertirse, para enviar un mensaje. Aquí, el miedo protege al inocente. El mayor enemigo de Vlad no siempre vino del exterior. Lo más letal vivía dentro de sus propias fronteras. Los boyardos, los comerciantes sajones, los rivales por el trono. En Valaquia, la traición era una tradición. Y Vlad lo sabía. Sabía que la daga más peligrosa no es la que ves venir, sino la que se oculta tras una sonrisa. Por eso, su política interna fue despiadada. Eliminó toda red de poder paralela. Vigilaba a todos. Espiaba a todos. Mandó a empalar no solo a criminales y enemigos declarados, sino también a sospechosos, a familiares de traidores, incluso a aliados que dudaban demasiado. No dejaba margen, ni sombra de insurrección. Y no era paranoia. Las amenazas eran reales. Los boyardos no olvidaban cómo los había humillado. Los sajones de Transilvania lo odiaban por haber destruido sus redes comerciales corruptas. Incluso su propio hermano, Radu, ahora aliado de los otomanos, conspiraba contra él desde el otro lado del Danubio. Vlad estaba rodeado, y lo sabía. En 1459, cuando los sajones ofrecieron refugio a enemigos exiliados, Vlad no esperó. Atacó. Arrasó sus aldeas, capturó a sus comerciantes y los empaló. Luego envió cartas justificando sus actos como defensa legítima de su reino. Era salvaje, sí, pero no irracional. Cada movimiento era una mezcla de sangre y cálculo. Y aún así, la tensión crecía. El pueblo, aunque beneficiado por el orden, vivía con miedo. La nobleza local acumulaba rencor en silencio. Y sus enemigos externos se organizaban. Radu, su hermano, ya no era un niño. Era un rival legítimo con apoyo otomano y relaciones diplomáticas mucho más refinadas que las de Vlad. Pero había algo más profundo en esta lucha interna. Vlad no solo peleaba por su trono. Peleaba contra una estructura social que lo había condenado desde niño. Él no creía en el perdón. Creía en la purga. No reformaba. Reiniciaba. Cada traición era una excusa para limpiar más. Para controlar más. Para cortar la maleza antes de que se hiciera bosque. Y en ese proceso, muchos inocentes pagaron el precio. La historia nos obliga a preguntarlo. ¿Hasta qué punto se puede gobernar sin caer en la locura del control total? Porque a veces, defenderse de la traición te convierte en traidor de ti mismo. ¿Puede un líder gobernar con justicia si nunca confía en nadie? Déjame tu opinión abajo. Y si quieres seguir esta historia hasta el final, suscríbete ahora. En los mapas antiguos, la frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán estaba marcada por sangre. Valaquia no era solo un reino. Era una muralla viva. Y Vlad lo entendía mejor que nadie. Para él, no había paz posible con los otomanos. Solo treguas, entre guerras. Durante años, había jugado un peligroso equilibrio entre el Imperio Otomano y el Reino de Hungría. Tributaba a los turcos cuando no tenía opción, pero nunca los consideró aliados. Mientras tanto, los cristianos del oeste lo miraban con recelo. Era útil, sí, pero brutal. Y eso los incomodaba. En 1461, Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, exigió a Vlad un gesto de sumisión: enviar a varios niños valacos como tributo. Vlad se negó. No solo los retuvo,
sino que mató a los emisarios que llegaron a exigir obediencia. Fue una provocación directa. Una declaración de guerra. Mehmed respondió con una invasión. Envió un ejército gigantesco, muy superior en número, equipado con toda la maquinaria militar del imperio más poderoso del momento. Vlad no podía derrotarlos en batalla abierta. Así que usó lo que conocía: el miedo, la astucia, la tierra. Quemó cultivos, envenenó pozos, destruyó caminos. Usó la propia geografía como arma. Guerrilla pura. Cada avance otomano era castigado por la noche con ataques relámpago. Y luego, lo impensable, cuando Mehmed entró a Trgovite, encontró la ciudad vacía, salvo por un bosque de estacas. Miles de cadáveres empalados. Una escena dantesca que impactó incluso a los soldados endurecidos del sultán. Mehmed se retiró. No porque no pudiera avanzar, sino porque entendió el mensaje: conquistar Valaquia sería una pesadilla. Vlad no defendía su tierra con diplomacia. La defendía con fuego y muerte. Pero eso no lo convirtió en héroe. Porque mientras peleaba contra los otomanos, Hungría, que supuestamente debía apoyarlo, no movió un dedo. Su figura era incómoda, demasiado salvaje para ser ejemplo cristiano, pero demasiado útil para ser eliminado del todo. La guerra contra los turcos no solo fue militar. Fue simbólica. Vlad quería demostrar que aún se podía resistir. Que aún existía un occidente que no se rendía. Pero lo hizo solo. Y la historia rara vez premia al que lucha sin aliados. ¿Puede un hombre solo frenar a un imperio? ¿O solo está posponiendo su caída? Déjalo en los comentarios y suscríbete si esta historia te está removiendo por dentro. Vlad murió varias veces, pero no en la historia. Murió en los panfletos sajones que lo pintaban como una bestia. Murió en los relatos de viajeros que exageraban su crueldad hasta convertirlo en leyenda. Y luego renació, siglos después, convertido en algo aún más aterrador, un mito. Fue la imprenta, esa revolución silenciosa, la que ayudó a esparcir la figura de Vlad más allá de los Cárpatos. En el siglo XV, los comerciantes sajones, enemigos de Vlad, imprimieron relatos horribles de su gobierno. Algunos lo acusaban de empalar mujeres embarazadas, otros decían que hervía a sus víctimas vivas. Eran textos cargados de propaganda, sí, pero también efectivos. El nombre de Vlad comenzó a circular como el de un monstruo real. Y ahí nació el germen. Pasaron siglos. El tiempo enterró los detalles, pero no el aura. Vlad ya no era solo un príncipe cruel. Era una sombra. Y esa sombra encontró nuevo cuerpo en el siglo XIX, cuando un escritor irlandés llamado Bram Stoker publicó una novela que cambiaría la historia del terror. Drácula. Stoker nunca visitó Valaquia. Nunca leyó las crónicas completas sobre Vlad. Pero sabía lo suficiente. Sabía que existía un príncipe llamado Vlad Drácula, que era temido, que había luchado contra los otomanos. Y, sobre todo, que su apellido sonaba perfecto para un monstruo. Así nació el vampiro más famoso de la literatura. Un conde enigmático, inmortal, sediento de sangre, que vive en un castillo gótico en las montañas de Transilvania. No era Vlad, pero lo era. Drácula no empalaba. Chupaba sangre. Y sin embargo, algo de Vlad persistía en ese personaje: la conexión con la noche, la soledad del poder, la inmortalidad de quien fue más temido que amado. De pronto, el mundo olvidó la historia real y se aferró al mito. En la cultura popular, Vlad se convirtió en leyenda. En películas, cómics, videojuegos. Siempre como villano, casi nunca como gobernante. Su complejidad fue reducida a colmillos y capas negras. Y eso, en cierto modo, fue su segunda muerte. Porque Vlad fue más temible que cualquier vampiro. Fue humano. Y eso es mucho más inquietante. El monstruo cayó. No en una batalla épica ni por mano de un gran imperio. Cayó, como tantos otros, por política, traición y oportunismo. Tras años de resistencias y campañas brutales, Vlad fue finalmente derrocado en 1462. El responsable no fue un enemigo lejano. Fue su propio hermano, Radu,
apoyado por los otomanos. El niño que había compartido cautiverio con él, ahora reclamaba el trono con banderas turcas ondeando a su espalda. Vlad huyó. Buscó refugio en Hungría, esperando el apoyo de su supuesto aliado, el rey Matías Corvino. Pero no lo encontró. En vez de brindarle ayuda, Matías lo arrestó. Lo mantuvo prisionero durante más de una década. ¿Por qué? Porque Vlad era incómodo, incontrolable, peligroso, mejor encerrado que libre. Durante esos años de encierro, la historia de Vlad comenzó a desdibujarse. Los que lo odiaban escribieron su leyenda. Los que lo apoyaban murieron o callaron. Su imagen se convirtió en moneda de cambio entre intereses extranjeros. Y él, encerrado, sin ejército, sin reino, sin nombre. Y sin embargo, no fue su final. Años después, cuando la política húngara cambió y los otomanos volvieron a amenazar con fuerza, Vlad fue liberado. En 1476, logró recuperar el trono de Valaquia por tercera vez. Pero era tarde. Los aliados eran escasos. El pueblo, cansado. El poder, inestable. A los pocos meses, Vlad desapareció en combate. Murió en batalla contra fuerzas otomanas. Su cabeza fue enviada a Constantinopla como trofeo. Su cuerpo, según muchas versiones, jamás fue encontrado. Un líder que empaló miles y terminó sin tumba. Un gobernante que infundió terror y murió sin testigos leales. Un hombre que lo controló todo y acabó sin dejar ni un lugar seguro donde descansar. La muerte de Vlad fue más que física. Fue simbólica. Murió olvidado por quienes defendió. Y recordado por quienes lo odiaron. Y quizás, en esa paradoja, se esconde su legado. Porque mientras el mundo enterraba su cuerpo, su sombra empezaba a alzarse. ¿Puede considerarse una victoria morir fiel a tus principios, aunque te cueste todo? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para continuar esta historia hasta el final. La muerte de Vlad no trajo paz. Solo silencio. Y un silencio incómodo. Porque nadie sabía dónde estaba su cuerpo. Según algunos relatos, fue enterrado en el monasterio de Snagov, en una pequeña isla rodeada de aguas tranquilas. Pero cuando, siglos después, los arqueólogos abrieron la tumba que supuestamente era suya, no había restos. Solo huesos de caballo. La ausencia del cadáver alimentó aún más su leyenda. Algunos dijeron que nunca murió. Otros, que los monjes lo ocultaron por miedo a que fuera profanado. Otros más, que su tumba fue sellada en secreto para que nadie pudiera convertirla en símbolo. Lo cierto es que Vlad desapareció. Y no solo físicamente. Desapareció de la historia oficial. Durante siglos, fue ignorado, desplazado a los márgenes de los relatos académicos. Sus enemigos escribieron su epitafio, y su figura quedó atrapada entre el mito del vampiro y el horror del empalador. Pero la historia tiene memoria. Y la figura de Vlad volvió, lentamente, a ocupar su lugar. En el siglo XX, los historiadores rumanos comenzaron a revalorizarlo. Lo presentaron como un defensor de la soberanía nacional, como un símbolo de resistencia ante la invasión extranjera, como un líder que, con sus métodos brutales, había logrado unificar un país fracturado. En tiempos de guerra y dictadura, su imagen fue recuperada, manipulada, mitificada. Vlad se convirtió en héroe, mártir, símbolo nacional. Pasó de monstruo a estatua. Y sin embargo, su tumba seguía vacía. Esa tumba vacía es el reflejo de su propia existencia, imposible de encerrar en una sola historia. Demasiado cruel para ser mártir. Demasiado valiente para ser villano. El lugar donde yace Vlad es un misterio. Y quizás así debe ser. Porque su verdadera presencia no está bajo tierra. Está en cada pregunta que nos obliga a hacernos sobre el poder, la violencia, la justicia. Pasaron siglos. Imperios cayeron. Fronteras cambiaron. Y sin embargo, Vlad siguió allí. No como hombre, sino como símbolo. En Rumanía, especialmente en el siglo XX, su figura resurgió con una fuerza inesperada. Ya no como el empalador temido por cronistas sajones, sino como el príncipe que desafió al invasor otomano.
como el líder que impuso orden en un mar de caos, como el primer gobernante que, a sangre y fuego, intentó dar identidad a un pueblo dividido. Fue en los años de Nicolae Ceausescu, el dictador comunista, cuando Vlad alcanzó su redención oficial. El régimen necesitaba figuras fuertes, inquebrantables, símbolos de nacionalismo puro. Y Vlad, con su biografía de acero y violencia, calzaba perfectamente. Lo convirtieron en un héroe nacional. Se levantaron estatuas. Se escribieron libros. Su figura fue incluida en los manuales escolares como el gran defensor de la patria. Irónicamente, un hombre que jamás habría aceptado el comunismo fue abrazado por él. Pero más allá de la propaganda, Vlad logró lo que pocos líderes medievales consiguieron: trascender su época. Hoy su rostro está en billetes. Su castillo, el de Poenari, más auténtico que el turístico Bran, es visitado por miles. Y su nombre sigue siendo tema de debate. En muchas regiones de Rumanía, es recordado con respeto. Incluso con orgullo. Se le reconoce como alguien que, aunque brutal, puso por encima de todo la independencia de su tierra. La historia lo ha suavizado, incluso romantizado. Pero la pregunta sigue allí: ¿quién fue realmente Vlad? Porque los símbolos, al ser idealizados, pierden complejidad. Y Vlad era todo menos simple. No fue solo un verdugo, ni solo un defensor. Fue ambas cosas. Fue luz para algunos, sombra para otros. Fue víctima y verdugo, traicionado y traidor, héroe y monstruo. Y quizás por eso, su figura aún fascina. Porque en él vemos todo lo que no nos atrevemos a reconocer en los líderes. Que para construir un orden, a veces se destruye lo humano. Que para sobrevivir en la historia, hay que ensuciarse de sangre. Pasaron siglos. Imperios cayeron. Fronteras cambiaron. Y sin embargo, Vlad siguió allí. No como hombre, sino como símbolo. En Rumanía, especialmente en el siglo XX, su figura resurgió con una fuerza inesperada. Ya no como el empalador temido por cronistas sajones, sino como el príncipe que desafió al invasor otomano. Como el líder que impuso orden en un mar de caos. Como el primer gobernante que, a sangre y fuego, intentó dar identidad a un pueblo dividido. Fue en los años de Nicolae Ceausescu, el dictador comunista, cuando Vlad alcanzó su redención oficial. El régimen necesitaba figuras fuertes, inquebrantables, símbolos de nacionalismo puro. Y Vlad, con su biografía de acero y violencia, calzaba perfectamente. Lo convirtieron en un héroe nacional. Se levantaron estatuas. Se escribieron libros. Su figura fue incluida en los manuales escolares como el gran defensor de la patria. Irónicamente, un hombre que jamás habría aceptado el comunismo fue abrazado por él. Pero más allá de la propaganda, Vlad logró lo que pocos líderes medievales consiguieron: trascender su época. Hoy su rostro está en billetes. Su castillo, el de Poenari, más auténtico que el turístico Bran, es visitado por miles. Y su nombre sigue siendo tema de debate. En muchas regiones de Rumanía, es recordado con respeto. Incluso con orgullo. Se le reconoce como alguien que, aunque brutal, puso por encima de todo la independencia de su tierra. La historia lo ha suavizado, incluso romantizado. Pero la pregunta sigue allí: ¿quién fue realmente Vlad? Porque los símbolos, al ser idealizados, pierden complejidad. Y Vlad era todo menos simple. No fue solo un verdugo, ni solo un defensor. Fue ambas cosas. Fue luz para algunos, sombra para otros. Fue víctima y verdugo, traicionado y traidor, héroe y monstruo. Y quizás por eso, su figura aún fascina. Porque en él vemos todo lo que no nos atrevemos a reconocer en los líderes. Que para construir un orden, a veces se destruye lo humano. Que para sobrevivir en la historia, hay que ensuciarse de sangre. Imagina por un momento que Vlad el Empalador viviera hoy. Que ese mismo hombre, con las mismas convicciones, la misma frialdad táctica, la misma obsesión por el orden, gobernara un país moderno. ¿Sería presidente? ¿Sería dictador? ¿Sería encarcelado por crímenes contra los derechos humanos o idolatrado por restaurar la seguridad en tiempos de caos?
Porque esa es la pregunta incómoda. Los métodos de Vlad fueron atroces. Pero sus resultados, en muchos sentidos, funcionaron. El crimen bajó. Los caminos fueron seguros. Los enemigos extranjeros retrocedieron. La corrupción, aunque a sangre, fue contenida. En una época donde la inseguridad y la polarización reinan, ¿cuántos aceptarían hoy un gobernante así? ¿Cuántos justificarían la violencia con la promesa de orden? ¿Cuántos mirarían hacia otro lado mientras las libertades se desangran, si con ello ganan paz? Vlad no era un producto aislado. Era reflejo de su tiempo. Un siglo XV brutal, dominado por guerras religiosas, traiciones cortesanas y conflictos territoriales sin fin. Su dureza fue respuesta a un mundo salvaje. Pero ¿y si ese mundo, en el fondo, no ha cambiado tanto? Hoy, cuando se menciona a Vlad, muchos piensan en Drácula. Otros, en el héroe nacional. Pero muy pocos piensan en lo que significa su existencia para nosotros. Porque su historia no solo habla del pasado, habla del precio del orden, de la fragilidad de la justicia, de la peligrosa fascinación humana por el castigo ejemplar. Quizás por eso Vlad no descansa. Porque no es un recuerdo. Es una advertencia. No de lo que fuimos, sino de lo que podríamos ser, si el miedo volviera a dictar las reglas. La historia de Vlad el Empalador no encaja en moldes fáciles. No fue solo el monstruo que inspiró a Drácula. Tampoco el mártir heroico que algunos quieren ver. Fue un hombre. Un líder. Uno que enfrentó un mundo hostil con las únicas armas que creía efectivas: el miedo, el castigo, el control absoluto. Y lo logró. Pero al costo de su alma, y de su memoria. Hoy, su figura nos obliga a mirar la historia sin filtros. A aceptar que algunos héroes no llevan capa, sino sangre en las manos. Y que algunos monstruos, cuando se acercan lo suficiente, nos devuelven el reflejo más humano. Vlad no buscó ser leyenda. Solo sobrevivir. Y en ese intento, se convirtió en ambas cosas.